¿cómo estamos? Con todo el gusto del mundo, aquí en otro programa más de Al Micrófono. Y tenemos en esta ocasión, hablaremos de un tema que a mí me parece muy importante. Les voy a presentar con ustedes, bueno, y con nosotros, Gerardo Islas. Gerardo, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. En verdad no sabes cómo te lo agradezco, porque creo que vamos a tocar un tema que me parece importante dentro de muchos otros. Así es, en efecto, te refieres a la conservación de la fauna mexicana y desde luego un ejemplo muy importante es el famosísimo lobo mexicano. Así es. Y claro que sí, es un tema apasionante. Yo tengo la suerte de haber participado desde hace muchos años en este programa y sí, es algo que a la gente le gusta mucho. El lobo tiene algo de humano, es un animal de familia. Y los humanos nos relacionamos con las familias, entendemos la relación de una pareja de reproductora con los cachorros, la vemos como una familia, papá, mamá, hijos, vemos la estructura social del lobo, pensamos que es como un grupo de humanos trabajando en equipo, entonces nos llama mucho. Y además el lobo y el perro, que es nuestro amigo más cercano, el perro, son básicamente la misma especie. Y tal cual en manada, ¿no? También el trabajo social en manada. Entonces el perro, que es una parte muy íntima de los seres humanos, se parece mucho al lobo. Entonces hay varios niveles de relación ahí entre los humanos y los lobos, partes buenas, partes oscuras también. De hecho, hay algunas historias donde se ha confundido, o sea, que la gente cree que rescata perritos y resulta que rescató un lobo. Bueno, aquí en México no ha pasado eso en mucho tiempo, porque no hay lobos que se puedan encontrar libres en el campo todavía, sí, para que te los encuentres. Pero en otra parte del mundo sí pasa, ¿no? La gente se encuentra cachorros y piensa que son perros. Pero a ver, vamos primero por el principio. Platícanos de tu trayectoria, porque también es importante. Yo creo que no cualquier persona puede estar involucrada en un programa como este. Bueno, sí, claro. Yo soy médico veterinario, fui estudiante en la FES Cuautitlán, ahí me formé como veterinario, pero desde mis primeros semestres en la carrera me metí de voluntario en el zoológico de San Juan de Aragón. Excelente. Yo quería aprender de medicina de zoológicos y tenía ahí maestros que me aceptaron como voluntario y me fueron formando, varios doctores ya de la vieja escuela que me fueron enseñando los secretos y los rudimentos de la medicina en zoológicos, y con ellos empecé a trabajar. Y después, finalmente, después de muchos esfuerzos, me pude meter a trabajar ya formalmente en el zoológico, ya como veterinario, ya titulado, y empecé a trabajar en el área del hospital, ¿no? Básicamente atendiendo a toda la colección del zoológico, que es una colección muy grande, ¿sí? Y aprendes de todo, ¿no? Pero en el zoológico de Aragón en particular, no éramos nada más médicos, éramos, lo que nosotros decíamos, éramos fauneros. Teníamos mucho contacto con biólogos, teníamos mucho contacto con gente del campo que iba al zoológico a practicar con nosotros. Había un grupo muy bonito de estudiantes, de profesionistas, de gente del campo que regresaba a la ciudad a platicar sus aventuras. Teníamos contacto con muchos zoológicos en el país y teníamos un trabajo de conocer la fauna de manera integral. No nada más los curábamos, sino que conocíamos a los animales en su hábitat, conocíamos a los animales cómo se comportan en vida libre y aparte los conocíamos en cautiverio. Entonces, ese equipo de médicos veterinarios y biólogos de San Juan de Aragón se fue fortaleciendo mucho con este tipo de contactos externos, ¿no? Trabajamos con gente de zoológicos de provincia y con rancheros, con ganaderos, con cazadores. Entonces, ¿cómo hablas con un cazador? Si el cazador más... También es importante saberlo. El cazador es una gente que conoce mucho de la fauna y de eso se aprende mucho. Y la relación del cazador con la fauna es una relación en la que el cazador quiere que siempre haya fauna para poder seguir cazando. Claro. Entonces, a veces, ¿cómo es posible? Pero se supone que también eso indica que debería de ser parte de la preservación. Exactamente, la cacería cinegética es una forma de conservación. Yo practico otra que es el manejo en cautiverio. Hay mucha gente que se ofende, ¿cómo en cautiverio? Si lo estás encarcelando, una cárcel sin haber cometido ningún delito. Es que el manejo en cautiverio permite mantener poblaciones sanas, poblaciones genéticamente diversas que permiten en el futuro, como un banco genético, regresar las especies a su hábitat, que es lo que pasó justamente con el lobo. Entonces, el cautiverio, el tener animales bajo cuidado humano, permite mantener vivos a ejemplares que de otra manera se hubieran muerto. ¿Sí? ¿Por qué un animal desaparece? ¿Por qué el lobo mexicano desapareció? No fue casualidad.
fue perseguido por décadas por los ganaderos norteamericanos, incluso el gobierno mexicano en cierto momento apoyó a campañas de exterminio del lobo mexicano. O sea, no se desapareció porque sí. Hubo un esfuerzo de Estados Unidos y de México por erradicarlo, porque se pensaba que era un peligro por la rabia y se pensaba que era un peligro para el ganado. Bueno, es que aparte en el norte, del otro lado, ahí sí tienen los espacios muy abiertos donde en cualquier granja podía aparecer. De hecho, el lobo era parte del hábitat el ecosistema para el ganado es pastizales en la montaña con mucha agua. Es el ecosistema ideal para el lobo. Y convivieron por siglos. Y sí, de repente algún lobo mataba a alguna vaquita, sí, pero no tenía un impacto real en la economía de la industria ganadera, ni en Estados Unidos ni en México. Pero culturalmente los ganaderos ven al lobo como algo peligroso. Y es una cultura ancestral, ni siquiera es de la Europa antigua. Ven al lobo como un rival, como un ente que mata a lo doméstico, mata a la vaca que es buena, y entonces lo ven como un enemigo mortal del ganado, que realmente no es cierto. Hoy en día hay muchas pruebas de que el lobo incluso puede ser un guardián del ganado si se maneja bien. Pero en aquella época, en los años 40, 50 del siglo pasado, la campaña de Estados Unidos y de México por erradicar el lobo fue muy eficiente. Fue tan eficiente que en Estados Unidos lo erradicaron completamente y quedaron solamente poblaciones en México, en Chihuahua, Sonora, Durango, lo que es la Sierra Madre Occidental. Ahí quedaban poblaciones de lobos que migraban, curiosamente, migraban y regresaban al hábitat vacío. Entonces pensaban los norteamericanos que era un grave problema para ellos que hubiera esas poblaciones de lobos en México. Entonces invitaron a México a que participara en su campaña y entonces usaron un veneno. Perdón, me llamó la atención ahorita que estabas diciendo, ¿por qué regresaba al hábitat vacío? Los animales silvestres ¿Es por aprovechan territorio? el hábitat. El territorio lo aprovechan. Ajá. Si hay un territorio disponible, ellos lo ocupan. Okay. Ellos tienden a migrar y tienden a viajar hacia lugares que están libres y ocupan el espacio que pueden ocupar. Okay. Entonces es natural la migración. Gracias por la respuesta. Me quitaste una gran duda porque sí me llamó la atención. Dije, ¿a qué regresan si todos nos los exterminaron? Pero yo hubiera pensado que cambiarían de hábitat. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Claro. Bueno, y regresamos con esta súper interesante plática. Gerardo, por favor, síguenos instruyendo, porque yo creo que esto es algo que nos atañe a todos, y no solamente para la conservación del lobo gris, sino, como dices, para toda la fauna, porque sobre todo en este siglo hemos visto cantidad de especies que están en punto de la extinción. Exactamente, y es un muy buen ejemplo. La industria ganadera propulgó que se extinguiera el lobo, y en Estados Unidos lo lograron. Particularmente el lobo mexicano lo erradicaron del suroeste de Estados Unidos. En México quedaron poblaciones que eran fuente de migraciones y eso le preocupaba mucho a los ganaderos norteamericanos. Invitaron a los ganaderos mexicanos a que participaran también en la erradicación del lobo, en la extinción de esa subespecie de lobo. Y estaba en México la Secretaría de Agricultura
y la Secretaría de Salud, porque decían que era un reservorio de rabia muy grave. No es cierto, actualmente sigue habiendo rabia y Viva la no hay ignorancia. lobos. Son como banderas y se ponen de moda ciertas políticas, pero bueno. Entonces México empezó a participar en este programa también, usaban un veneno muy potente, el 1080, fluorocetato de sodio, que es un veneno que cuando se usa bien es muy eficiente en matar cánidos, pero en México lo usamos mal. O sea, si había una dosis de poner 100 miligramos por cada hectárea, poníamos 300 miligramos por hectárea para que amarrara. Que para asegurarnos que se muriera. Exacto, entonces esta campaña acabó con los lobos mexicanos, pero también le pegó mucho a los osos, Es lo que te iba a tanto decir. negro como grizzly, le pegó mucho a las águilas, a la águila dorada, al águila calva, le pegó mucho también al jaguar y al puma, porque en la Sierra Madre Occidental hay jaguares, o había jaguares. Entonces, bueno, fue un desastre ecológico porque afectó a muchos predadores superiores y eso ocasionó desastres ecológicos. Pero el primer impacto fue que los lobos fueron desapareciendo. Llegó a tal grado que se dejó de ver lobos en México. Entonces, estaban muy contentos los ganaderos, pero en eso la política ambiental cambió. Se produjo una ley en Estados Unidos que exigía al gobierno federal proteger a las especies amenazadas de Estados Unidos. Eso incluía al lobo gris y a todas las subespecies de lobo gris que estuvieran en territorio americano. Eso incluía al lobo mexicano. Okay. Entonces, por ley, la agencia federal que estaba encargada de erradicar al lobo, ahora tuvo que recuperarlo. Y ya no había lobos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron en México una posibilidad de conseguir pie de cría, lobos remanentes, y México aportó sus lobos de manera... Que quedaban muy pocos. No sabíamos cuánto había, no sabía. Entonces, vamos a buscar lobos a México para hacer un programa de recuperación. Ah, perfecto, a ver cuántos encuentras. Fue el gobierno federal norteamericano contrató a unos tramperos expertos y encontraron 4 animales. Una hembra, un cachorro que era seguramente hijo de ella y 2 machos. Okay. O sea, genéticamente eso es nada. Porque el cachorro de ella no vale como fundador, porque es hijo, no es genético. Y los otros 2 machos sí eran posiblemente fundadores, porque eran genéticos diversamente, pero eran muy pocos animales. Pero bueno, con esos animales empezó el programa. Y las primeras camadas de la loba eran puros machos. Entonces, vean qué drama, ¿no? Siguieron trabajando ellos, tenían... Yo, sí. es que sí, y es que si no había otra hembra, y entonces... Entonces, ¿qué vamos a hacer? La hembra le echó ganas, le echó ganitas, trabajó, tuvo muchas camadas y al final ya hubo varias hembras. Pero sigue siendo una base genética muy estrecha. Realmente no era suficiente para recuperar a un carnívoro como los mexicanos. Entonces, se empezó a reproducir en cautiverio en Estados Unidos, en ranchos experimentales del servicio de caza y pesca, y empezaron a tener una población de lobos. Y se formó un equipo de recuperación del lobo mexicano que incluía a varias agencias estatales norteamericanas y al gobierno mexicano. Muy importante. Como es una especie compartida por los 2 países y que el hábitat está compartido en los países, tenía que contar con el apoyo de México. México ya había aportado el permiso para que vinieran por los lobos, que eso es mucho, pero además México quería seguir participando más allá de la pura fuente de lobos. ¿Qué pasó? Aumenta la población de lobos, se establece un programa de cría en cautiverio y se reconoce que es necesario tener más individuos genéticamente diferentes. Entonces buscan linajes nuevos del lobo mexicano. Okay. Resulta que había un linaje muy interesante en Arizona. Había sido resultado, un día con más tiempo les platico esta historia, pero es un linaje de unos lobos. Un canadiense vino de vacaciones a México y de regreso de Hermosillo se compró una lobita y lo traía en la camiseta. Llegando a Sonora ya no la aguantaba, porque es una loba, entonces ¿quién aguanta una loba en la camiseta? Y la donó a un zoológico en Tucson, Arizona. Y ahí se quedó esa lobita. Y ahí había un lobo que había sido lazado por un vaquero mexicano. Estaba matando ganado, este vaquero mexicano, que se apellidaba López, no es pariente, pero lo lazó y lo llevaron al zoológico. Y ahí estuvieron los dos juntos, y tuvieron muchos cachorros. Ese linaje se llama linaje Goats Ranch del Museo del Desierto de Arizona. Un linaje que ahí estaba,
pero como no había evidencias de que eran puros, no sabían realmente, no había manera de medir la genética, Ajá. lo tenían como un grupo de animales sospechosos. Esto fue allá, en Arizona. En México, A ver, explícame, perdóname la interrupción. Explícame a qué te refieres cuando hablas de linaje puro entre las especies. el lobo mexicano es una especie, es una subespecie del lobo gris. Ok. Se puede hibridizar con coyotes y ya no sirve para nada. Se puede hibridizar con perros y ya no sirve para nada. Se puede hibridizar con otros lobos del norte y tampoco. Lo que queremos conservar es la genética que Del lobo evolucionó gris. en ese ecosistema. No Ok. queremos tener un lobo canadiense y tener muchos lobitos, no. Tiene que ser el resultado de la evolución de millones de años en ese O hábitat. sea, el chiste era, no era crear un lobo, sino era rescatar el lobo que existía. El lobo que había sido producido por la naturaleza en ese lugar, que es Ok. muy diferente. Además, el lobo gris mexicano es muy diferente a los otros lobos. Ujú. No es igual, es muy particular. Entonces, bueno, eso pasó en Estados Unidos. El linaje que se capturó en México se consideraba puro. El linaje de Arizona, Sonora se consideraba dudoso. Pero en San Juan de Aragón había una población de lobos mexicanos. Aquí les llamábamos lobos del país o lobos comunes, así como diciendo, ay, qué corrientes, ¿no? Son lobos comunes. Eran lobos del país. Habían llegado al zoológico por diferentes rutas, pero no teníamos ninguna evidencia de que fueran Ajá. puros. Cuando nos enteramos nosotros, los del Zoológico de Aragón, yo entre ellos, yo como un joven veterinario novato, que podrían ser lobos puros y que podían ser parte del programa, nos emocionamos mucho y los propusimos y nos pidieron evidencias documentales. ¿Quién los trajo? ¿Cuándo los trajeron? ¿Dónde los trajeron? No, pues no sabemos. Se donaron hace tantos años y este llegó a otro lugar. Llegaron de diferentes partes, no sabemos su origen realmente. Entonces no podemos usarlos porque es un linaje sospechoso. Y por ahí empezó a correr el rumor de que eran lobos híbridos cruzados con perros. Y ya ves que los rumores agarran mucha fuerza. Ajá. Y entonces, no, pues menos. Si hay sospechas de oídas de que no son puros, menos pueden participar en el programa. Entonces se buscó la manera de demostrar si eran realmente puros o no. Vámonos a un corte, esto se pone cada vez más interesante. No se vayan. Así, miren, yo ya no voy a decir nada. Continúa, Gerardo, por favor. Entonces se encontró que el linaje de lobos que había en San Juan de Aragón podían ser lobos mexicanos puros. No teníamos la evidencia documental, pero la evidencia física, sus cráneos, su piel, su comportamiento, su aspecto. Te quiero preguntar, Sí. ¿no había manera de cotejarlo o de genéticamente hacer un comparativo con los primeros 4 lobos que encontraron? Esa es la magia de esta historia. En esa época no existía la tecnología, la biotecnología para hacerlo. Lo que hacíamos era correr las proteínas de la sangre en una estructura de geles con electricidad y veíamos qué tanto corrían las proteínas. Se llama electroforesis. Y no era lo suficientemente precisa.
Y también hacíamos cromosomas. Hacíamos la sangre y pedíamos los cromosomas y los comparábamos. Pero los cromosomas de los cánidos son idénticos. Un lobo, un perro, un dingo son idénticos. La tecnología genética en esa época no alcanzaba a diferenciar. Por eso da la importancia de la información histórica, documental. Claro. Este lobo lo agarramos en Durango en tal día. Ah, entonces sí puede ser puro. ¿Y no había registros? No había registros. Había registros que decían, llegó tal día al zoológico donado por un señor que se llama fulano de tal. ¿De dónde lo trajo? Nunca supimos. Y ese tipo de historias, ¿no? Entonces, había muchas anecdóticas, pero no había una evidencia sólida. Teníamos que conseguir una información. Nosotros pensábamos, los médicos de Aragón, la gente de Aragón, pensábamos que los lobos eran puros porque parecían puros, hasta el color, el aspecto, y saber que la gente que llegaba a la Ciudad de México traía lobos de provincia y ahí los aventaba, era algo muy común. Entonces, tendrían que ser puros, pero no teníamos la evidencia. Y en el programa no querían arriesgarse, porque si se contamina la genética, el programa se suspende. Que además te voy a decir una cosa, muy loable, porque sinceramente, digo, eso lo puede saber alguien experto como tú. Pero, por ejemplo, para cualquier persona como yo que desconoce de tu área, a mí me dices, es un lobo gris, yo te voy a decir, sí, o sea, me dices, es puro, yo te voy a decir, ok, ¿no? Sí. Y podrían haberlo puesto en el programa y decir, es puro. Y sin embargo, se mantuvieron al margen de lo real. Muy estricto. Ese es el fundamento de la biología de la conservación. Tienen que tener una pureza taxonómica precisa. No se puede correr el riesgo de contaminar un linaje con algún hibridismo. Es muy grave porque se pierde la riqueza biológica. Entonces, bueno, no había la tecnología, lo que teníamos era cráneos, teníamos pieles, fotografías, y presentábamos nuestros lobos, no había manera. Un estudiante de la FES Cuautitlán hizo un trabajo de electroforesis, y lo que demostró ese trabajo era que no se podía decir que no eran puros. No se podía decir que no eran puros. Es muy diferente a que sean puros. O sea, no podían demostrar que no lo fueran, pero tampoco podían decir que no lo fueran. Entonces teníamos esta espinita clavada y hubo en aquella época una telenovela, porque había gente que quería conservar al lobo y que pensaba que nosotros éramos un peligro. Porque esos malditos de Aragón, con sus malditos lobos híbridos, van a echar a perder el programa. Y nos echaban unas broncas, era una cosa horrible, telenovela espantosa. No decíamos, no, si son puros, no son puros. Pleitazo. Varios años estuvimos así. Finalmente, después de mucho tiempo, en una reunión del programa del lobo mexicano, yo fui personalmente representando al zoológico y dije, tengo una población de lobos en Aragón que pueden ser puros. Llevé la evidencia que teníamos y dijeron, pues sí, podrían ser puros, pero no. ¿Pero qué crees? Aquí está un señor que es geneticista y que él cree que puede diferenciar a un lobo de un coyote, de un lobo gris. Entonces, hoy hay la tecnología para hacer este estudio. Entonces dije, pues quiero que los hagan con mis lobos. Claro. Entonces se hizo un acuerdo internacional y se decidió tomar muestra de sangre de todos los lobos, los de Aragón, los de Arizona, Sonora y los del linaje certificado, que se le llamaba, y compararlos. Fue un estudio muy interesante porque fue una tecnología de punta. Varios investigadores norteamericanos y mexicanos participaron como geneticistas y el resultado, después de mucho pelearse y mucho ver las tecnologías, los 3 linajes eran puros. Y el mejor de todos, el de Aragón, el más diferenciado, el más valioso, el de Aragón. ¡Ay, qué padre! Sin saber, nosotros le pegamos al gordo. Entonces, los 3 linajes se integraron y se empezó, en lugar de tener solamente 4 fundadores, tenemos ahora 3 fundadores, tenemos 7 fundadores. 2 del linaje Ghost Ranch, 2 de Aragón y los 3 que habían capturado en México. Y eso levantó todo el programa. Abrió la genética y eso permitió que hoy tengamos más o menos 300 lobos en cautiverio y como unos 200 lobos en libertad. Pero fíjate, como dices, la importancia de saber manejar las especies en cautiverio, conocerlas en su totalidad, en todo un movimiento integral, como lo explicaste al principio. ¿Qué tanto ahora estos programas, por ejemplo, se pueden aplicar no solamente al lobo gris? Y lo pregunto también porque muchas veces tiene que ser movimientos gubernamentales o internacionales y deben de llevar esa intención. Y si no lo hay, a lo mejor tú te das cuenta que un animal está en peligro de extinción, pero resulta que no hay medios o recursos. Así es. Se debe conseguir los recursos económicos y también tecnológicos y sobre todo los recursos biológicos. Para un programa de conservación tiene que haber una población mínima de animales genéticamente puros
y que sean capaces de reproducirse, machos y hembras de cierta edad, sanos. Entonces es complicado. Y en cautiverio, en los zoológicos, muchas veces esos animales ahí están, guardados por algún tiempo, y de repente se ofrece que haya un puma de X subespecie, o se ofrece que haya un águila real, o se ofrece que haya algún primate especial, ya están en los zoológicos, ya está el banco genético, como un arca de Noé, digamos, que te permite rescatar a especies que ya están desaparecidas en el hábitat. De hecho, el lobo mexicano estaba considerado extinto en su hábitat original. Ya hace poquito, este esfuerzo que se hizo entre los dos países, el gobierno mexicano, los zoológicos, los investigadores y hasta la gente del campo, hasta los rancheros, se logró que cambiara el estatus de aparentemente extinto a en peligro de extinción. Que es una categoría muy mala, pero es mejor que extinto. Entonces, pero de todos modos, sigue siendo una especie en peligro de extinción. Claro. Pues yo pensé que sí ya le habían quitado la categoría. No, falta mucho. Es un paso importante, pero falta mucho más. Son programas de 100 años, no son programas de 20 años. 100 años, 200 años, porque se quiere recuperar una función biológica. Cuando el lobo se mantenga en poblaciones salvajes por sí mismo, ya acabamos. Nosotros tenemos que seguir liberando lobos. Ahí sí ya puedes decir que ya cumplieron. Hasta que tengamos por lo menos 1000 lobos en libertad en ambos países. En libertad en ambos países. Ya tenemos como 300 en conjunto, no es suficiente, falta más. Pues me parece la cosa más interesante del mundo. Me quedo con ganas de mucho más, pero desafortunadamente el tiempo es cortísimo. Gerardo, no sabes en serio cómo te lo agradezco. Mira, nos tienes a todos calladitos, normalmente son muy escandalosos, pero no, ahora todos están muy calladitos. Qué bueno. Porque la verdad, un tema muy interesante. Yo creo que sí debería de haber gente que se interese aún más por este tipo de cosas. Porque aparte del ser humano, lástima decirlo, somos muy destructivos. Yo creo que ya también es tiempo de rescatar más, ¿no? Así es. Nos llamamos loberos, somos muchos, sabemos en todo el país y fuera del país. Hay estudiantes, veterinarios, investigadores, granjeros, cazadores, biólogos de campo, biólogos de laboratorio, un montón de cosas. Todo el mundo aportó algo. Como dices, hasta los cazadores. Claro, muy importante. Claro. Pero bueno, Gerardo, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. En verdad, esperemos tener una segunda oportunidad para seguir ampliando el tema. Cuando gusten, a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Gracias.